Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches en Sudamérica, creo. Aquí en Centroamérica todavía estamos en la tarde. Muy agradecida por la invitación y muy contenta de poder compartir con ustedes este tema que para mí es muy apasionante y pues tengo poquito tiempo, pero mucho que compartir y espero poder compartir con ustedes algunas cosas que estamos haciendo específicamente en el área de avicultura, pero que pueden aplicarse también a otras especies animales, a otras especies productivas. ¿Sí me estoy escuchando bien? Sí. Sí, te escuchamos perfecto. Excelente. Entonces voy a iniciar la siguiente, por favor. Bueno, en este tema del bienestar animal, yo creo que coincidimos todos en que el aspecto o el área más difícil del bienestar, pues es la evaluación. La evaluación objetiva del bienestar en todas las especies se complica y yo creo que todavía nos faltan algunas herramientas para poder lograrlo hacerlo efectivamente. Algunos de los aspectos que más nos complican la evaluación del bienestar, consideramos que pues, algunos protocolos o algunos indicadores que utilizamos todavía no han sido muy bien evaluados, bien validados. Algunos no aplican para todas las edades o para todas las épocas del año o todas las condiciones ambientales de los animales. Muchas de estos indicadores o protocolos que utilizamos no están validados para especies como en el caso de las aves, de la avicultura o en el caso de los cerdos, donde trabajamos con poblaciones y no tanto con animales individuales. Entonces se nos complica esta parte. Muchos protocolos también o formas de evaluar el bienestar interrumpen las actividades de los productores. Cuando vamos a las granjas a evaluar a los animales, pues interrumpimos el comportamiento normal de los animales y de los cuidadores. Y muchos de los indicadores que utilizamos directos en el animal cuando los manipulamos, especialmente en animales que no están muy acostumbrados al contacto individual como las aves, pues les genera más estrés. Los criterios de evaluación, aunque sean algunos indicadores medibles, pues muchas veces varían entre los evaluadores y especialmente si son aspectos de comportamiento, se dificulta todavía más tener el mismo criterio entre evaluaciones. Y los criterios de evaluación o aquellos protocolos que usamos de evaluación que se basan mucho en las 5 libertades, pues a veces se quedan cortos, pues reconocemos que el enfoque de las 5 libertades pues requiere actualización. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente es 3. Ahí, gracias. Bueno, entonces en esta parte el uso de tecnología nos viene a facilitar enormemente la vida a la hora de medir el bienestar. Las herramientas tecnológicas que tenemos actualmente disponibles y las que vienen nos ayudan increíblemente a medir el bienestar animal, pero no solamente a medirlo, sino también a demostrarlo, y especialmente en especies como la nuestra, como en el caso de la avicultura, que es tan criticada muchas veces por los grupos de protectores de los animales o por grupos de consumidores, pues estas herramientas o estas tecnologías nos ayudan muchísimo también a poder demostrar el buen trabajo o el trabajo no tan bueno que realizamos en campo para garantizar el bienestar de los animales. Y obviamente estas tecnologías nos permiten asegurar el bienestar. ¿Por qué? Porque nos dan información en tiempo real de lo que está ocurriendo con el animal, con los cuidadores, con el ambiente y nos permite tomar decisiones inmediatas para garantizar el bienestar de los animales. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de tecnologías, hablamos de conceptos como ganadería de precisión, ganadería inteligente, ganadería digital. Estos 3 conceptos varían un poco, ¿verdad? Dependiendo de quién los defina, pero en términos generales podríamos decir que cuando hablamos de ganadería de precisión, pues estamos hablando de los instrumentos que utilizamos para medir las condiciones ambientales, las condiciones de los animales. Estamos hablando de los hardwares o de cualquier instrumento que estamos utilizando en la medición. Generalmente cuando hablamos de ganadería inteligente, pues hablamos de los datos estos que tomamos con estos instrumentos, pues cómo los analizamos. Utilizar entonces todas las herramientas tecnológicas modernas que están disponibles para entonces analizar esa información. Y cuando hablamos de ganadería digital,
pues hablamos de la integración de todos los instrumentos de medición, más el análisis de datos y hacerlos accesibles en tiempo real a los productores o a las personas que están interpretando esta información. Entonces, diríamos que la ganadería digital pues integra todos los conceptos anteriores y permite entonces hacer accesibles estas tecnologías para ser utilizadas en tiempo real. Cuando hablamos de tecnología, entonces estamos hablando generalmente de los tres conceptos: precisión, ganadería inteligente y ganadería digital. Siguiente. Bueno, esto es un estudio muy interesante que fue publicado el año pasado, donde se hizo una revisión de la gente que está haciendo investigación en el mundo, en el caso específico de la avicultura, pues quienes estaban trabajando en la ganadería de precisión, y dentro de estos investigadores que trabajaban en ganadería de precisión, quienes estaban enfocados en el bienestar. Y el resultado fue bien interesante porque el 60% de los investigadores están trabajando, utilizando la ganadería de precisión o todas estas herramientas tecnológicas para mejorar el bienestar, en este caso de las aves. Otra información interesante de este estudio fue que dentro del bienestar, pues mucho de la investigación está enfocada en el comportamiento de las aves, en el comportamiento de los animales, pero lo que pues me llamó la atención y que no es tan bueno es que dentro de los investigadores mencionados en esta revisión, pues hay muy pocos investigadores de Latinoamérica. Y bueno, los únicos mencionados son los colegas de Brasil, que sí parece que llevan bastante adelantado en este campo. Entonces también es una invitación para que todos pues nos apuremos a publicar nuestros resultados y que pues trabajemos en hacer que nuestra investigación pues se pueda visualizar. Siguiente. Bueno, quiero hablarles un poquito de los instrumentos que usamos en avicultura, que ya están bien usados, los usamos bastante, que son los que tienen que ver con la avicultura de precisión o con la parte de instrumentos de medición. Utilizamos ya desde hace bastante tiempo bastantes sensores, generalmente sensores ambientales, pero también usamos cámaras para capturar imágenes, utilizamos ya robots, la inteligencia artificial, tanto los físicos como los digitales, y también aplicaciones celulares, que yo sé que en otras especies todavía incluso van mucho más adelantados que la avicultura en el uso de estas aplicaciones. También se utiliza mucha modelación matemática en el caso de la avicultura de precisión. La siguiente. Bueno, cuando hablamos de sensores, usamos muchos sensores ambientales debido a que nuestras condiciones de manejo pues, involucran a muchos animales en espacios un poco pequeños, entonces utilizamos mucho lo que son sensores ambientales, últimamente más también los sensores acústicos para poder medir vocalización de las aves, de los animales. Usamos también sensores de movimiento, locomoción, sensores fisiológicos que nos ayudan a detectar enfermedad y también últimamente más sensores de proximidad. Siguiente. Bueno, dentro de los ambientales, los que más usamos son los sensores de temperatura y humedad relativa. Usamos sensores de calidad de aire como amoníaco, CO2, oxígeno, enfriamiento, presión estática, velocidad del viento y últimamente más sensores también que nos ayudan en combinación con las cámaras a predecir el peso corporal. Estos ya se están usando cada vez más a nivel ya de campo, a nivel comercial en cerdos y en aves. Siguiente. Bueno, estos son algunos prototipos que utilizamos en la universidad. Algunos de estos sensores, aunque ya están muy disponibles y hace tiempo para el uso privado, pues son caros todavía. Y entonces nosotros para investigación utilizamos algunos prototipos como los Arduinos, BlackBerry, que nosotros mismos fabricamos y nosotros mismos modelamos y validamos para hacer nuestras investigaciones. Entonces también existen formas de evaluar y de usar estos sensores o de construirlos de una manera barata y que también pueden apoyarnos bastante en la investigación. Siguiente. Y dentro de estos que hacemos nosotros, de estos prototipos, pues usamos de temperatura, de humedad, de amoníaco, de luz y de vibración. Son los con los que más hemos trabajado y los que estamos utilizando actualmente. Siguiente. Bueno, y como les comentaba, pues estos sensores ya están más disponibles a nivel comercial de empresas que tienen muy buenas, estrictos regímenes de calidad y que pues nos entregan hasta las
inspecciones o certificaciones ISO que ellos tienen, por ejemplo, de calidad, como estas marcas que son como las más conocidas de los sensores a nivel industrial, pero que muchas veces todavía estos no son tan fáciles de conseguir, aunque cada vez, por suerte, pues ya están más disponibles en cuanto a precio, para, tanto para la investigación como para el uso a nivel comercial. Siguiente. Bueno, en avicultura usamos mucho combinar todos estos sensores. Por ejemplo, esto es una empresa que se llama Fancom, que es una empresa holandesa que ya integra a nivel comercial y ya le ofrece a los productores una combinación de varios sensores o de otras herramientas como las imágenes. En este caso podemos observar cómo es una combinación de cámaras dentro de las instalaciones con sensores ambientales, todos integrados en un centro de control que va a una nube y luego a un procesador que es el que grafica y da la información en tiempo real. Entonces la combinación de todas estas herramientas es lo que viene, es lo que más se está utilizando en este momento y ya hay, como en el caso de esta empresa que les menciono, disponibilidad de estas herramientas ya a nivel comercial. Y esto nos permite, en el caso específico de la salud aviar, detectar dermatitis por contacto, que es muy frecuente que tengamos, y las cojeras, todas estas herramientas en conjunto. Siguiente. Es la misma herramienta esta que, por ejemplo, nos permite en este esquema vemos, bueno, un comedero automático, vemos los pollos de engorde en este caso, y vemos una cámara ubicada en el techo de la instalación y vemos los comederos y las cámaras. Entonces nos permiten, junto con los sensores de ambientales y también de locomoción, identificar la ocupación de los animales en los comederos, en los bebederos, la actividad de estos animales, la ocupación del espacio. Todo esto en tiempo real, toda esta información llega directamente a un ordenador, llega a una computadora donde podemos ver ya la imagen analizada en gráficos para poder entonces tener esto en tiempo real y tomar decisiones inmediatas. Siguiente. Bueno, usamos también muchos sensores de locomoción o están disponibles cada vez más por suerte y de movimiento. Lo usamos mucho para detectar cojeras en los pollos de engorde especialmente. Usamos la tecnología GPS para estudiar el espacio en las jaulas de las gallinas ponedoras, por ejemplo, el uso de las perchas, las fracturas de quilla, cómo vuelan, a qué altura, cómo ocupan el espacio estos animales. Y a través de sensores piezoeléctricos, pues también hemos detectado algunos problemas en la locomoción de los animales. Generalmente los usamos combinados con video para poder pues obtener más información. Siguiente. Usamos, es un poco menos explorada es el uso de sensores acústicos, pero cada vez más se están utilizando más. Hay una publicación muy bonita de unos colegas brasileños también el año pasado que utilizaron sensores para evaluar la vocalización de los pollitos en la planta de incubación y nos ayuda mucho a predecir la ventana de nacimientos, por ejemplo, la comodidad térmica, el consumo de alimento, cuando medimos la frecuencia y amplitud de las vocalizaciones, aunque todavía es un poco difícil y estamos en proceso y los investigadores en avicultura más en tratar de traducir estas vocalizaciones. Pero ya tenemos algunos software de acceso gratis en internet que nos permiten capturar los datos a través de algunos micrófonos y poder llevar esto y traducirlo a través de estas apps que son de acceso gratuito. Siguiente. Las imágenes las hemos usado desde los inicios, usamos mucho cámaras para evaluar comportamiento principalmente. Cada vez más la termografía infrarroja está más disponible, las cámaras termográficas por suerte ya son más accesibles, entonces las utilizamos más. Utilizamos flujo óptico, por ejemplo, que nos dan cambios en los brillos de las imágenes que nos permiten detectar podermatitis, cojera, animales que se encuentran postrados, animales muertos. El análisis cinemático es menos usado, pero se utiliza mucho en humanos y ya se está usando más en animales y en pollos específicamente, que es la evaluación en 3D del movimiento. Estas son cámaras que se ponen, por ejemplo, en los semáforos que permiten detectar la frecuencia y el uso de los pasos peatonales en seres humanos y lo estamos utilizando cada vez más en animales. Siguiente.
Y la termografía ya la estamos usando entonces cada vez más, es más accesible y la usamos mucho en avicultura para conocer cómo están las condiciones ambientales de las instalaciones y medimos mucho la temperatura facial. En el caso de las aves es donde hacemos más evaluaciones para poder relacionarla con la temperatura interna. Nos permite ver inflamación, cobertura de plumas y las condiciones de transporte también antes del sacrificio y mucho, cada vez más estamos utilizando también en las plantas de incubación. Siguiente. Bueno, la inteligencia artificial también, las herramientas de inteligencia artificial las usamos en avicultura cada vez más. Utilizamos robots, dos tipos, los físicos y los digitales. Más utilizamos los robots de tipo digitales, como que son los que nos permiten y nos hacen preguntas, digamos, cuando compramos cosas ahora más con esta de la pandemia, pues cuando hacemos compras por internet, nos atiende un robot que nos va guiando acerca de cómo realizar la compra, pues igual estamos utilizando cada vez más los bots en avicultura para guiar a los granjeros y poder que ellos a través de internet pues puedan solucionar en el campo problemas de vacunación, de enfermedades, inclusive para poder realizar mantenimiento de equipos, especialmente en las instalaciones que son de ambiente controlado, cada vez más y ahorita se han usado todavía más en como una herramienta muy útil en tiempos de pandemia. La siguiente. Y los robots físicos, pues también ya los tenemos a disposición, ya a nivel comercial. Estos que ven aquí en las imágenes, pues son robots que nos permiten, por ejemplo, detectar goteo en los bebederos, contabilizar las aves muertas, las condiciones ambientales. Inclusive algunos de estos detectan y pueden ver algunos cambios en las deyecciones, en las heces, que son indicativos de enfermedad. Inspeccionan el equipo y los animales, mueven la cama y desinfectan, como en la foto de abajo, las instalaciones. Entonces son sumamente útiles pues estas herramientas y ya están disponibles a nivel comercial. Siguiente. Siguiente, por favor. Esta compañía que están viendo aquí en la imagen, pues es una compañía francesa que ya tiene estos robots a nivel comercial. El precio todavía no lo conozco, pero sé que es accesible. Las aplicaciones de teléfono, yo creo que estas están desde hace tiempo ya disponibles con evaluaciones y con ya protocolos conocidos, yo creo que por muchos de nosotros, protocolos europeos para la evaluación del bienestar, pero toda la información que podamos llevar a apps que puedan ser accesadas desde los teléfonos inteligentes de los cuidadores, pues es una herramienta que nos facilita mucho las cosas. Yo creo que por lo menos en mi país, a pesar de que no es un país con mucho ingreso económico, pues casi todos los cuidadores tienen celulares inteligentes. Me imagino que ocurre igual en otros países de Sudamérica. Siguiente. Bueno, y el Big Data es una también herramienta sumamente interesante que estamos empezando a explorar nosotros en la universidad. A mí me emociona el uso de esta herramienta porque nos permite analizar, bueno, un volumen de datos complejos, ¿verdad? Grandes cantidades de datos, pero las combinaciones que nos permite hacer esta herramienta son muy interesantes porque no solamente son los datos o los conteos, ¿verdad? Sino que nos permite combinar imágenes, datos de comportamiento, una serie de datos que normalmente no son posibles o tan fáciles de analizar con la estadística convencional. Entonces nos permite tener más claras algunas correlaciones que a veces no tienen una explicación biológica, pues este tipo de herramienta cada vez nos ayuda más a aclarar los fenómenos que observamos cuando hacemos investigación. Nos permite ver alertas, alarmas, tendencias, tasas de fracaso, inclusive hacer predicciones de fenómenos que podrían ocurrir en nuestras granjas. Siguiente. Nosotros estamos empezando a trabajar con esta herramienta de Big Data que se llama Alteryx, pero sabemos que existen una serie de software o herramientas diferentes para analizar grandes cantidades de datos y de imágenes. De momento estamos comenzando con la exploración de datos a través de esta herramienta que permite una gran cantidad, es increíble la cantidad de información que puede manejar este tipo de sistemas. Siguiente. Bueno, la captura de datos es algo que yo creo que siempre nos causa problemas o nos causa desafíos a nivel de campo. La forma en que tanto para hacer investigación como a nivel de campo, los cuidadores, las personas que están trabajando
con los animales, pues sabemos que es difícil todavía, especialmente en productores pequeños o poco, digamos, capacitados, la toma de datos y que estos datos sean datos reales, datos objetivos, que no haya, no existan muchos errores, pues siempre es difícil. Entonces, la tecnología nos trae una herramienta que yo considero maravillosa, la siguiente, por favor, que son los bolígrafos inteligentes, y cada vez más ya están disponibles a nivel comercial. Estos son bolígrafos que les permiten a los productores escribir normalmente en una hoja de registro que ya tiene una programación y que esta información entonces a través de los puntos que genera la gráfica que genera las palabras que escriben a los números los cuidadores, pues esta información llega a una nube y de la nube pasa a un sistema de información que grafica y pone en tiempo real la información. Esto, bueno, es una información comercial de una empresa que se llama PicCham en Europa, pero que ya tiene representantes en Latinoamérica, que tiene entonces a la venta estos lapiceros inteligentes que a mí me parecen una herramienta sumamente útil y práctica tanto para la captura de datos, ya sea para investigación o principalmente en campo. Es una herramienta sumamente ágil porque los cuidadores no cambian sus costumbres, ellos siguen escribiendo en una hoja de captura que puede ser una hecha a su medida o que puede ser también una que ya existe un formato que vendan las empresas estas que proveen estas herramientas, pero esto es una de las herramientas que yo creo que más colaboran en el manejo y en el bienestar de los animales actualmente y disponibles a nivel comercial. Siguiente, por favor. Siguiente. Otra vez. Bueno, la simulación y la modelación son otras herramientas que pues no están tan disponibles tanto a nivel comercial en avicultura, pero cada vez más ya están llegando, que nos permiten entonces hacer predicciones sobre las temperaturas corporales, algunos parámetros fisiológicos en los animales y principalmente hacer predicciones de ganancia de peso y de peso corporal. Y esto es sumamente útil en aves y en cerdos, y falta yo creo un poquito tal vez más de validación, pero el proceso va muy rápido y yo creo que esta herramienta va a estar disponible a nivel comercial cada vez de una manera más exitosa y ya más validada a nivel de campo. Siguiente. Bueno, todas estas herramientas, ya aterrizando un poquito de cómo las utilizamos, para qué nos sirven o cómo están relacionadas directamente con el bienestar, pues nos ayuda muchísimo a tomar o evaluar rendimientos productivos, presencia de enfermedad. Todas estas herramientas permiten tener una alimentación de precisión para que los animales pues aprovechen mejor y no haya desperdicio, el consumo de agua, conocer el ambiente en tiempo real que están experimentando estos animales en el momento para tomar decisiones y poder hacer las correcciones inmediatas. Siguiente. A nivel de comportamiento, estas herramientas nos ayudan muchísimo. Nosotros las usamos mucho para ver la distribución de los animales, para evitar problemas de comportamiento, los cuales en aves son principalmente el picaje y el canibalismo. Ver los movimientos, cómo se distribuyen de acuerdo a las condiciones ambientales dentro de las instalaciones y fuera de ellas, porque ahorita tenemos también muchas productores que se están pasando a sistemas de pastoreo, sistemas alternativos, donde los animales entonces también salen de las instalaciones y debemos monitorearlos, estudiar los tamaños de grupo, evaluar el diseño de las instalaciones para conocer si de verdad estamos haciendo los diseños adecuados, y en las lesiones en carne pues también nos ayuda muchísimo. Siguiente. La tecnología nos ha ayudado mucho en avicultura, en algo que ha sido sumamente complejo, que es el sexado. El sexado se hace mucho todavía a través de un método que se llama el método japonés, que consiste en evaluar los órganos reproductivos de los pollitos recién nacidos a través de la cloaca, lo cual es sumamente complicado y lesiona mucho el cuerpo de los pollitos. Ahorita ya tenemos, por suerte, a nivel comercial ya endoscopios, igual diseñados por y desarrollados por los japoneses, pues que nos permiten ya entonces evaluar cómo se ve en las fotos a través de una cámara los órganos sexuales de los pollitos. Siguiente. En el transporte, que es uno yo creo que de las cosas que más nos cuesta, y especialmente en los climas tropicales como en Centroamérica,
A pesar de que las distancias no son tan grandes, tal vez como en otros países de Sudamérica, nosotros sí experimentamos con problemas ambientales extremos, alta humedad relativa y temperaturas ambientales muy altas durante el transporte de los animales. Y nos están ayudando mucho las cámaras. Por ejemplo, esta es una cámara que colocamos en un trabajo que estamos haciendo en la universidad para evaluar las condiciones de transporte en climas tropicales un poco más extremos como el nuestro, y nos permite ver entonces el comportamiento, evaluar las condiciones ambientales, gases, amoníaco, vibración, intensidad de la luz y las condiciones de temperatura y humedad en el transporte de los animales. Siguiente. En la captura, que es otro tema crítico también para nosotros en la avicultura, nos permite todas estas herramientas evaluar al personal que está realizando la actividad, los movimientos, los tiempos, el comportamiento de ellos, de las personas que capturan y las condiciones ambientales en las que se están realizando estas actividades. Siguiente. Y en la parte de procesamiento y aprovechamiento de la carne, pues la mayor ganancia en el caso de la producción de carne de pollo pues está en la planta de proceso, y hay muchas pérdidas después de todo el proceso de inversión que se da en granja, captura, transporte, se dan muchas pérdidas a nivel de planta de proceso, de planta de cosecha. Entonces, todas estas herramientas nuevas, por ejemplo, esto es una empresa que vende equipo para el sacrificio que se llama Marel. Ellos ya tienen, por ejemplo, este tipo de cámaras que permiten detectar lesiones, tanto hematomas como algunas caseosidades o algunas lesiones infecciosas también. Entonces ya es posible detectarlas a través de estas cámaras inteligentes. Siguiente. En la parte de enfermedad o en la parte de salud, todas estas herramientas son sumamente buenas para detectar enfermedades. En el caso específico de la influenza aviar, ya se han hecho varios trabajos para poder detectar cambios en la temperatura de las aves y los patrones de actividad como predictores de enfermedades como la influenza aviar. Usamos acelerómetros, termistores también para ver estos patrones de actividad y la temperatura. El Big Data nos ayuda con datos de satélites, por ejemplo, para predecir brotes, factores de riesgo, cómo se comportan los vectores de estas enfermedades, el comportamiento de aves migratorias, que es importante para algunas enfermedades como la influenza aviar. El uso de códigos QR también nos permite tener acceso a la información, y que también los cuidadores tengan acceso a esta información que queremos que ellos tengan en tiempo real. Y obviamente los sensores fisiológicos y los biomarcadores pues también nos ayudan muchísimo en la detección temprana de enfermedades y obviamente en el tratamiento de ellas. La tecnología en vacunación, en vacunas, en los métodos de vacunación y también en los alimentos y nuevos aditivos en el alimento de las aves, pues es sumamente, pues va muy avanzado también en el campo de la tecnología. Siguiente. Y bueno, para nosotros en avicultura, y bueno, en todos los animales, pero en cerdos y en avicultura somos bien estrictos en las medidas de bioseguridad, y especialmente ahora nos ha funcionado muy bien todas estas herramientas tecnológicas. Se ha visto cómo son de gran ayuda cuando no nos podemos desplazar hacia las granjas y cuando no queremos visitas que nos puedan llevar a alguna agente causante de enfermedad. Entonces, todas estas cámaras, herramientas, detectores de movimiento, pues nos permiten identificar estas visitas, realizar análisis de riesgo, cómo se comporta el personal, cómo se mueve dentro de las instalaciones o entre instalaciones, el comportamiento de los vectores, como les dije, simular brotes, hacer conexión en tiempo real entre los datos de enfermedad y los datos productivos. Siguiente. Bueno, esto es una herramienta que ya se validó este año por varios autores, porque ya se ha usado hace algún tiempo para poder poner sensores individuales en los animales y entonces detectar enfermedad. En el caso de estas son gallinas ponedoras, detectar enfermedades, detectar cambios fisiológicos como temperatura corporal. Y en este caso específico del segundo estudio que viene en esta diapositiva, pues es un contenedor que mide la presencia de parásitos externos en las gallinas. Entonces, cada vez más también vamos teniendo herramientas que nos permiten hacer mediciones individuales, aunque trabajemos con una especie que generalmente la trabajamos como poblaciones, pues cada vez más estas herramientas tecnológicas nos permiten entonces hacer evaluaciones individuales de los animales. Siguiente.
La relación humano-animal yo creo que es uno de los temas más importantes cuando uno habla de bienestar animal. Sabemos que si no existe bienestar en los cuidadores, pues no va a haber bienestar en los animales. Y estas herramientas tecnológicas son una gran ayuda para poder evaluar el comportamiento de los cuidadores y para poder capacitarlos también. Medir sus tiempos, sus movimientos y facilitarles muchísimo el trabajo. Siguiente. En trazabilidad, que es muy importante en la producción animal, por ejemplo, esto es un ejemplo de una empresa en Holanda que a través de un código QR le da información a los consumidores de exactamente todo lo que necesitan o quieren saber acerca de la pechuga o la carne de pollo que están consumiendo. Entonces ellos a través de estos códigos QR pueden saber si la carne viene de un sistema de pastoreo, si viene de un sistema más intensivo, cuándo fue sacrificado el animal, en qué condiciones, si estuvo enfermo, si tuvo alguna medicación o tratamiento. Todo esto entonces es información que está disponible a través de estos códigos que son inclusive de acceso libre, no tienen costos muchas veces a través de internet y que uno puede poner a disposición entonces de los consumidores también información importante de las cosas que se hacen bien o o de las condiciones para garantizar el bienestar de los animales. Siguiente. Bueno, ya para concluir, yo creo que tenemos limitaciones, pero más que limitaciones, yo creo que tenemos oportunidades en el uso de todas estas herramientas. Las limitaciones creo que son todavía un poquito, pero ya menos, por suerte, del tipo económico, el costo de la tecnología, pero yo creo que uno siempre puede idear algunas formas para poder tener un acceso más barato a la tecnología. Lo que sí cuesta un poco es la conectividad y se ha hablado, yo creo que en la reunión anterior hablamos del tema de la conectividad, pero también existen herramientas y más adelante les voy a hablar de una que estamos utilizando para poder lograr la conectividad de las fincas y de las granjas a esta tecnología. Hay muchas de estas herramientas que todavía están en fase de desarrollo, que requieren validación. Algunas todavía no tenemos cuáles son los límites o los parámetros de aceptación. Pero más que limitaciones económicas, yo creo que las limitaciones son más sociales, tienen que ver con el tema de educación, muchas veces con resistencia al uso de la tecnología y más mentales, como más miedo. Nos da muchas veces miedo acceder a estas herramientas. Siguiente. Y bueno, esto es un ejemplo de una herramienta que estamos empezando a utilizar también, que es el uso de Internet de banda ancha con el sistema ISP, que nos permite entonces tener acceso de las granjas al Internet a través de la misma tecnología que utilizan los teléfonos celulares. Y esto es una tecnología que se usa, por lo menos aquí en Costa Rica, para tener comunicación con, por ejemplo, la isla del Coco, que es una isla que está, ni siquiera queda cerca de Centroamérica, está más cerca del Ecuador, pero que nos permite comunicarnos a través de la misma tecnología que usan los teléfonos inalámbrica para conectarnos en tiempo real. Entonces, yo creo que cada vez más vamos a tener más acceso y más facilidad de conectividad. Yo creo que esto de la tecnología, tanto en el uso a nivel de campo, a nivel práctico, como en investigación, requiere mucho del trabajo colaborativo, del trabajo interdisciplinario con ingenieros, con analistas de datos, con personas que conocen de otras áreas y que para poder realmente llevar esta tecnología y que sea útil a nivel de campo y a nivel de investigación, lo que necesitamos es colaboración y ponernos a trabajar en equipo con otros profesionales. Siguiente. Conclusiones entonces, yo creo que conocer las necesidades individuales de los productores y de la investigación para poder enfocar qué tecnologías necesitan más validación o más desarrollo. Obviamente no adoptar la tecnología por moda, no tenerle miedo. Saber que la tecnología no sustituye a las personas, tenerlo claro y comunicarlo adecuadamente. Y definitivamente el uso de estas herramientas mejora el bienestar animal, pero requiere un poco más de análisis de costo-beneficio. Yo creo que eso nos toca a los investigadores, también a nosotros en la parte docente, a realizar un poco más de estas evaluaciones. Siguiente. Bueno, eso era lo que les quería compartir en este tiempo. Espero no haberme pasado demasiado. Y cualquier cosa estamos para consultas. Este es mi correo electrónico. Yo trabajo en la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica y estamos para servirles.
y agradecer a ALPA por el espacio para compartir con ustedes esta tarde, noche.